Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, y ahora viene aquí la frase, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cierra tus ojos un momento y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, en esta mañana nos ponemos a tu disposición. Oramos para que tú tomes el control de todo, que tú, Señor, nos guíes en la palabra. A la vez, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté tratando con cada corazón y trayendo la verdad que cada uno necesita oír en esta mañana. Pedimos, Señor, que sea tu palabra, la palabra rema personal, la que llega a cada corazón y nos insta a dar pasos, a tomar decisiones, a tomar cambios de actitudes. Señor, aquello para lo que tú lo envías, que Señor pueda ver y tener resultados. Bendice nuestra vida. Bendícenos, Señor, porque venimos a escuchar. Y queremos escuchar para luego poder hacer y no ser así solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hoy evidentemente el tema del gobierno, ya llevamos muchas semanas oyendo acerca de programas y de gobiernos y de pactos y de lo que uno dice del otro y todos terminamos ya cansados. Pues si está cansado, aguántese, tiene otro mes por delante para las municipales y las autonómicas, con lo cual otra vez nos van a bombardear con lo que son los otros, lo que dicen estos y lo que dicen los otros y tal. Bueno. El caso es, escuche, es que Dios ha puesto en el corazón del hombre el gobierno. Dios ha puesto el gobierno. Por eso les cité este texto. Porque desde el principio de la creación del hombre, porque habla diciendo, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, desde que los creó, Él puso en el corazón del hombre el hecho de gobernar. Por eso dice, sojuzgadla, ¿no? Y eso habla de juzgar, habla de tener hegemonía, de tener autoridad. Y es parte, es inherente en nosotros. Él ha puesto una capacidad de gobierno y de dirección que tenemos que asumir desde la propia familia. Él dijo quién es la cabeza, y Él dijo quiénes son los hijos, y Él dijo el papel del hombre, el papel de la mujer. Él pone autoridad y luego dice que por los que nos gobiernan oremos para que lo hagan bien, lo hagan en justicia. Entonces, el hecho de gobernar forma parte de la convivencia. No podemos tener una sociedad sin alguien que dirija. No podemos tener un equipo sin un capitán. No puede haber una familia sin una cabeza. Esto viene de arriba, viene de Dios mismo, ¿no? Y por eso desde el principio el hecho de que se gobierne es un hecho aceptado, reconocido. No hay nada malo en eso. El problema es cómo lo hacemos. Y en eso sí tenemos mucho que hablar y no va a ser hoy. Quiero darles tres tips rápidos antes de entrar en el punto, en el meollo del asunto. El primero de todos es que somos responsables de nuestro futuro. Dile a que está a tu lado, tú eres responsable del futuro. Y escúcheme, a nivel personal, muy evidente, cualquier decisión que yo tomo repercute, ¿verdad? El médico me dice, para sanarte o para estar mejor en esto, tienes que hacer esto y esto, tomar esto y esto. Y si lo hago o no lo hago, es decisión mía, entonces el futuro lo determino yo. El médico me puede dar la orientación, pero el futuro lo determino yo. Por eso dice la palabra que cada uno vendrá a Dios el día del juicio y dará cuenta de sí. Entonces un día tú y yo, cada uno por su lado, estaremos sentados delante del trono y Dios nos pedirá cuenta. Y seremos juzgados por lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿quién tomó la decisión de que eso se hiciera? Yo. ¿A quién van a juzgar? A mí. ¿Qué van entonces a examinar? Lo que yo hice. Entonces, este punto es, somos responsables de nuestro futuro. Yo tomo las decisiones. Y ¿sabe el tema de votar? Votar, hay gente, cristianos que dice que no tenemos que votar.
No sé si usted lo ha escuchado o si usted es uno de esos. Dice, los cristianos no tienen que votar. Eso es cosa de política, la política que la hagan los hombres, ¿verdad? Los muertos que entierren a sus muertos y nosotros nos dedicamos a los nuestros. Pero escúchenme, ¿cómo se oye la voz de la iglesia? Cuando nos llaman a votar, nos llaman para oír la voz del pueblo. El pueblo expresa su voz por medio del voto. El pueblo cristiano expresa su voz porque tiene que manifestarle a esta sociedad lo que Dios dice. Eso se llama predicar. Predicar es decir lo que Dios dice. ¿Cuándo tengo yo la oportunidad de que el mundo sepa lo que yo digo, que es lo que Dios dice? Pues una de ellas es votar. Todo cristiano tiene que votar porque es la oportunidad para que los miles o millones o cuantos sean de cristianos, expresando lo que en su corazón tienen, que está lleno de Dios y de los pensamientos de Dios, expresándolo se hace oír. Todo cristiano debe votar. Usted vote a quien usted quiera, eso es otra cosa, no entramos en ese punto. Entramos en el hecho de que soy responsable de votar, porque votar es predicar. Votar es expresar lo que yo pienso, lo que yo creo. Y si yo me lo callo, entonces no lo estoy diciendo. Pero si yo estoy lleno de Dios y de la abundancia del corazón, habla la boca, cuando voy a votar con la conciencia de lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Si los cristianos no votan, entonces la decisión de quién dirige este país no estará en manos de esos cristianos, estará en manos de los que no son cristianos. Entonces no se oirá la voz de Dios en esa decisión. Pero si todos los cristianos vienen a votar, al votar se oye lo que Dios quiere, la opinión de Dios en cuanto a lo que se cuestiona, y es la elección, en este caso, de un representante político, social. Votar es predicar, y todos hemos sido llamados a predicar. Así que entonces todos somos llamados a votar. Punto número 1. Tip número 2. Luego predico. Estos son unos tips primero, ¿sí? Luego predico. Mirar para otro lado no evita el futuro. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Metemos la cabeza en la tierra para no ver lo que está pasando, como si eso fuera luego a impedir o a no afectarme. Perdona, todo lo que se está decidiendo y todo lo que viene por delante me va a afectar. Lo mire o no lo mire. Entonces mejor lo miro. Mejor lo miro porque la única forma de yo actuar sobre el futuro, si no tengo gran capacidad de acción o gran influencia, va a ser la oración, que sí es una gran capacidad de acción y una gran capacidad de influencia. Entonces yo tengo que orar. ¿Cómo voy a orar si no sé lo que está pasando? Yo tengo que ver la política, yo tengo que, no digo que me meto y tomo gran partido, no, Dios llama a algunos para eso y a otros, pero a otros no, a mí no. Pero sí me interesa, tengo que saber un poco de qué está jugando la cosa, porque yo tengo que tomar acción y una de mis acciones es orar. Tengo que orar en alguna dirección, no simplemente puedo decir, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. No, de alguna forma yo tengo que también orar. Y oro por los políticos, y oro por las elecciones, y oro por los temas que se están presentando, o por las decisiones que se están tomando en el Parlamento, o las leyes, o los proyectos de ley. Yo tengo que orar porque soy cristiano, porque se espera que yo actúe, interactúe en la política, para que la política no vaya por donde el diablo quiere. La política vaya por lo menos marcada por la oración de los cristianos. Y la oración de los cristianos se tiene que oír por lo pronto en el cielo. Si también se puede oír en la tierra, mejor. Pero por lo pronto en el cielo. Mirar para otro lado no cambia el futuro ni evita. Dice, bueno, que se decidan ellos, que hagan lo que quieran, que voten lo que quieran, que se arreglen entre ellos. No, escucha. No, perdona si te llamo ignorante, no lo quiero decir, ¿verdad? Pero sí, ¿no? No seas ignorante. O sea, si no votas
o si votas, el futuro llega. Y el futuro lo deciden los que votan. Entonces, si no votas, eres víctima de los que han votado. ¿Qué tal si nos ponemos todos de acuerdo y vamos y votamos? Entonces, por lo menos algo habrá representado, la voz de Dios habrá tenido algún tipo de representación ahí. Y eso sí va a afectar al futuro. Y ese futuro, en alguna medida, yo he tenido algo que ver. Y Dios me ha visto y ha visto mi responsabilidad. Es de ser irresponsable no votar. ¿Por qué? Por lo que dije en el punto 1. Votar es predicar. Si no voy a votar, no estoy predicando. Eso es una irresponsabilidad. Y es una irresponsabilidad también porque no participo en la construcción del futuro. La construcción del futuro la hacemos entre todos. Si yo me aíslo, la construyen los demás. Yo no. Entonces, ¿qué pinto yo en esta sociedad? Soy un manejado. ¿Qué soy? No, yo quiero tener algo que decir, no porque sea mucho más importante, no, sino porque yo soy parte de esta sociedad. Y de alguna manera, si vale de algo, quiero hablar para que sepan lo que yo opino. Y si eso pudiera cambiar algo, uy, sería genial. Pero si todos pensamos que no va a pasar nada, nadie irá, y entonces ninguna de esas opiniones, posiblemente muy buenas, posiblemente de Dios, no van a afectar porque no se votó. Así que yo tengo ese conflicto de que el cristiano piensa que no tiene que votar, pero sí tiene que votar. Tip número 3, y luego empiezo a predicar. Nuestras decisiones sí cuentan. Algunos dicen, pero si hay, ¿cuántos millones van a ir a votar? Van a votar no sé cuántos, 20 y tantos millones, casi 30 millones. ¿Yo para qué voy a ir a votar? Por uno. Sí, pero ese pensamiento es un engaño. Porque con ese pensamiento muchos dejan de ir y muchos votos dejan de llegar y muchas opiniones dejan de llegar. Durante muchos años, los que vivimos en este país y conocemos un poco la historia política del país, hemos oído. Siempre ha habido dos grandes partidos, normalmente en todos lados ha habido dos grandes tendencias, dos grandes partidos. Pero en muchos casos, en el País Vasco, en Cataluña, en la propia Canarias, las decisiones finales han venido a ser decisivas por los pequeños partidos, que eran partidos bisagra. Según de parte había tanta igualdad que depende de qué lado se pusieran, el voto se iba hacia un sitio o hacia el otro. Partidos. Normalmente partidos locales, ¿verdad? Regionales, tipo Coalición Canaria, PNV, son regionales, son pequeños, no suelen tener orden nacional, sino más bien están preocupados por su zona. Pero llegado el momento de hacer alianzas, esos pequeños partidos determinaron hacia dónde iba una decisión y otra. Tu decisión sí vale. Por tu decisión, claro que vale. Y se tiene que oír. Porque por pequeño que tú pienses que eres, o pequeña que pueda ser tu voz, en un momento dado puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. En el pasado se le llamaba eso partidos bisagra. Debemos ir a votar. ¿Ok? Así que si usted no va a votar hoy, se va a ir a su casa a descansar. Al infierno. ¿Quién dijo el infierno? Oiga, por favor, no diga eso, ¿sí? Ay. Bueno, tampoco voy a decir que no. Ok, quiero dicho todo esto a modo de introducción, quiero que vayamos abra ahí en Primera de Crónicas y ahora le digo dónde, ¿sí? Vamos a leer en Primera de Crónicas. Los kairos de Dios, tiempos de Dios, entramos en un nuevo tiempo. A partir de esta noche va a haber muchos cambios. No sé hacia dónde se va a ir la cosa, si hacia la derecha, hacia la izquierda, porque aunque haya muchos partidos, al final hay muy claros dos grandes bandos, ¿verdad?
Entonces no sé para dónde va a ir la cosa, que Dios reparta suertes, como suelen decir, ¿verdad? Pero lo cierto es que entramos en una nueva etapa. Y en esas etapas depende del liderazgo, depende el pueblo. Repito, según el liderazgo que sea elegido, va a depender el pueblo. Y busqué varios ejemplos muy sencillos. Antes de que Samuel fuera Samuel, el sumo sacerdote se llamaba Elí. Y Elí era un sumo sacerdote muy pasota, muy flexible, no era muy radical. De hecho, sus hijos tenían muy mala fama, ¿verdad? Como sacerdotes que eran, tenían muy mala fama, mala de la mala, ¿verdad? Y no parece que el padre los recriminaba ni nada. Y de hecho, Dios se le aparece a Samuel en un momento dado para decirle lo que iba a hacer con la familia de Elí por cómo Elí estaba viviendo. Pero cuando uno mira entonces la situación del pueblo, sabiendo cómo era el sumo sacerdote, ahí te encuentras que había una degradación moral muy grande. Como es el líder, va a tener influencia en cómo es el pueblo. Si el líder es santo, el pueblo tenderá a ser santo. Si el líder es pecador, el pueblo va a tender a ser pecador y libertino. Y esto pasó con Elí. De hecho, vemos cómo el pueblo de Dios en la última guerra mueren sus hijos. El arca del pacto es robada por los filisteos en esa guerra, en la conquista. Y al propio Elí, cuando le traen la noticia, dice que cae para atrás y se mató, se desnucó y se mató. En un mismo día pasó todo eso. Como es el líder, afecta a cómo es y cómo vive el pueblo. El siguiente entonces fue Samuel. Y Samuel fue todo lo contrario. Samuel fue un hombre pacífico, un hombre recto, un hombre sabio, un hombre que puso normas. La gente dice que le temía. Cuando Samuel llegaba a algún sitio, la gente le preguntaba: oye, ¿vienes en qué plan vienes? ¿No? ¿Vienes en plan de guerra o en qué plan vienes? Porque era alguien una eminencia. Era algo muy pesado, su opinión. La gente sabía de su justicia, de su seriedad. De hecho, Dios eligió a Samuel y desestimó a Elí y a toda la familia de Elí. Y Samuel fue un hombre muy honroso, y de hecho el pueblo empezó a tener paz. Había justicia. El efecto del líder se nota en el pueblo. Se nota en el pueblo. Pero después de Samuel, el pueblo dice: oye, Samuel, tú te vas a morir porque ya eres mayor, tus hijos no los vemos en el mismo nivel que tú, y ¿sabes qué? Nos gustaría tener un rey. Nos gustaría tener un rey porque todo el mundo tiene rey y nosotros no. Y el Samuel se molestó mucho porque el gobierno del pueblo de Israel era la teocracia, ¿no? Gobierno de Dios. Y Dios, a través de una serie de hombres, como él lo había estipulado, gobernaba. Pero el pueblo quería un rey. Entonces, que no lo gobernara realmente Dios, sino un rey, alguien visible. Entonces le piden a Samuel un rey y Dios les deja a Saúl. Saúl es el primer rey. Y con ese primer rey, por las características que tenía y la forma de entender su relación con Dios, así afecta al pueblo. Y otra vez encontramos una decadencia moral, como en el caso de Elí. Así como Saúl era, así el pueblo sufría. Entonces, otra vez se repite la historia. Cómo es el líder nos lleva a cómo el pueblo va a vivir o va a sufrir sus consecuencias, y termina muriendo él, muriendo su hijo, y el pueblo derrotado y corriendo cada uno, escondiéndose en las cuevas. Así termina el reinado de Saúl. Un hombre orgulloso, soberbio, un hombre con un complejo de inferioridad tan grande que en vez de reconocer a sus líderes y levantarlos, les tenía miedo a todos porque le podían quitar el puesto. Ese gobierno no fue bueno. Detrás de él viene David. Muere Saúl y entonces viene David. Y David es un rey completamente diferente, ¿no? Parece que van de un lado al otro. Es un rey sabio, un rey que ama a Dios, un adorador. Y entonces empiezas a darte cuenta a través de los escritos cómo cambia el ambiente en el pueblo, cómo lo sanea todo, cómo nombra cantores, nombra porteros, nombra los del servicio, atendiendo al servicio religioso,
la adoración a Dios, y tú te empiezas a mirar y dices, wow, qué tiempos tan buenos, fueron de conquista, fue de guerra, pero era guerra de conquista. O sea, era un ambiente de crecimiento, de expansión, de llegar las fronteras lejos, y todo funcionaba, todo iba bien. Como es el líder, era el pueblo. ¿Cómo es el líder? Padre, niño, padre, ¿cómo es el líder? Es la casa. ¿Cómo es el líder? Es la casa. Y después termino, y no quiero ir más adelante, nos encontramos con Salomón, ¿verdad? El siguiente fue Salomón, y otra vez vemos un hombre, su característica principal, todos lo sabemos, fue sabiduría, cómo pide sabiduría a Dios, y entonces el gobierno es un gobierno sabio, la gente honraba, dice que venían de muchos lados, lo estamos leyendo en estos días en el devocional, ¿no? Venían de muchos lados para ver la sabiduría, para conocerlo, se oía acerca de cuánto ese hombre, cómo ejercía su tarea dirigiendo el país y todo. El caso es que en este tiempo nuevo, y cada uno de esos marca un tiempo, en este tiempo nuevo yo veo, ¿qué será mañana? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué tipo de líder vamos a tener? Ahí es donde entonces Pablo nos habla de que oremos por nuestros líderes, y no dice que oremos por los buenos, o nos dice que oremos por los malos, dice que oremos por los líderes. ¿Por qué? Porque la oración del pueblo cristiano va a ejercer un tipo de fuerza visible o invisible sobre la gestión, sobre la administración. Va a haber algo que de alguna forma va a influir y va a hacer que el líder pueda tener ciertos matices marcados por la oración del pueblo. Yo creo en el poder de la oración del pueblo cristiano. Si no, ¿para qué Pablo nos dice que oremos por los políticos? Cuando Pablo estaba en su pleno ministerio, ¿usted piensa que los líderes romanos eran cristianos? ¿Usted piensa que los que gobernaban o estaban bajo el yugo romano eran cristianos? No, pero Pablo dice, oremos por los gobernantes, por los que tienen influencia. ¿Usted cree que los alcaldes eran cristianos? Los gobernadores militares que gobernaban las plazas romanas en cada uno de los países conquistados eran cristianos. Por supuesto que no. Pero Pablo dice, oremos por ellos. Tenemos que orar por ellos porque de alguna manera eso va a influir espiritualmente, va a traer algún tipo de influencia. Algo va a pasar. Yo tengo que creer en eso porque necesitamos que Dios haga algo. Y yo creo en el poder de la oración. Por eso les dije antes, el líder determina el estado del pueblo, en la casa, en la familia, en la ciudad. Y el alcalde que sea como sea, no, el alcalde que sea como sea, no. Según sea el alcalde, así piensa, así se conduce, a mí me va a afectar, nos va a afectar a todos. Y el presidente que sabe que sea, si ellos se arreglan entre ellos, no. Vamos a orar para ver qué presidente sale, que salga alguien que tenga un corazón, que dé por lo menos de servicio, que no sea deshonesto, que esté buscando por lo menos bendecir a la gente, que esté preocupado por el bienestar de todos y no solo de su partido. Vamos a orar para que Dios toque a esa gente, para que le hable en sueños, para que lo toque, para que le ponga una Biblia en la mesilla. Vamos a orar para que alguien vaya y esté cerca y tenga consejeros cristianos. Vamos a hacer algo para que oiga algo que le influya en su forma de gobernar. Eso lo necesitamos. La cuestión es que antes se llegaba al gobierno de otra manera. A David no lo elegimos nosotros, ni a Salomón tampoco. ¿Cómo tomo la decisión yo para ir a votar? ¿Con qué elementos vas tú a votar? Y aquí quiero darme un pequeño paseo, porque frases bonitas se han dicho muchas. Usted pone en el Google frases de los políticos, elecciones 2019. Yo lo puse. Y ahí vienen todas las frases más famosas de uno, del otro y del otro. Frases bonitas hay muchas. Algunos intentan conseguir el voto a través de la imagen
Y el otro día estaba viendo un programa, quizás algunos lo vieron, ¿verdad? De cómo se vistieron en los dos programas, en el primer programa, en el segundo programa, cómo cambiaron la corbata, y todo eso. ¿Y por qué hacen todo eso? Porque de alguna forma ellos saben que pueden atraer, pueden cautivar a la gente, enamorarla. ¿Por qué? Por la imagen. Hablar bien. Saber responder cuando la gente se mete contigo y te dice algo que está en disonancia con tu programa y cómo reaccionas. Entonces, hablar bien dice mucho. Pero esos son aspectos externos que, aunque tristemente nos dominan mucho y cautivan a algunos, ¿verdad? No, yo le voy a votar a este porque este es guapo. Da buena presencia, tiene buena presencia. No, voy a votarle a este porque este habla muy bien. Ni que el gobierno se llevara por hablar, ni que el gobierno se llevara por ser guapo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo elijo yo a la persona? ¿Qué me va a llamar a mí la atención de esa persona? Y aquí quiero llevarles a varios textos y nos vamos entonces a Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, Isaacar era una de las 12 tribus de Israel. Dice 200 principales. No dice cuántos guerreros, dice 200 principales. Así que eran de la gente de influencia, de esa tribu de influencia, 200. Y luego dice, entendidos en los tiempos. Dice, y que sabían lo que Israel debía hacer.